Julia se sentaba en la cocina, hablando con estas sobre el pasado, recordando los años de universidad. Estas resultó ser un oyente sorprendentemente atento, a veces se reía, a veces asentía pensativo. Julia sentía que con él todo era fácil y tranquilo, como si esos 30 años que habían pasado de repente desaparecieran, dejando solo cálidos recuerdos. «Nunca me dijiste por qué te fuiste a Siberia», dijo de repente Julia, mirándolo a la cara. Esta se recostó en la silla y suspiró. «Era demasiado joven y demasiado orgulloso para luchar por ti», dijo bajando un poco la mirada. Leonid era mi amigo, y no quería destruir su felicidad. Aunque, siendo honesto, probablemente esa fue mi forma de huir del dolor. No podía verlos juntos. Julia suspiró suavemente, sintiendo cómo se despertaban viejas emociones que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Ella creía que había perdonado a estas hace mucho, y al final, ¿qué había que perdonar? Ella eligió a Leonid, y fue una elección consciente. Pero ahora, sentada frente a estas, sentía que de repente se le había abierto una puerta a un futuro olvidado, uno que nunca tuvo. «Hiciste lo correcto», respondió en voz baja. «Leonid fue un buen esposo. No era perfecto, claro, pero me amaba y cuidaba de nuestra familia». Estas la miró atentamente, y en sus ojos había una pizca de tristeza. «Lo sé, Julia, pero el amor no siempre es la elección correcta. A veces puede ser la opción equivocada, pero sigue siendo amor verdadero». Esas palabras tocaron a Julia en lo más profundo. Siempre pensó que su relación con Leonid había sido la correcta, aunque la pasión desapareció bastante pronto. Lo amaba, pero no con esa intensidad que hace que el corazón lata más rápido. En ese momento, el viento comenzó a soplar bruscamente afuera, las hojas susurraron, y Julia se estremeció, mirando por la ventana. «El clima está cambiando», señaló estas, levantándose de la mesa. «Creo que es hora de que me vaya. No quiero molestarte». Julia no pudo encontrar las palabras. Quería decirle que se quedara, pero algo dentro de ella la detenía. Tal vez era el recuerdo de Leonid o el miedo a sentir algo nuevo. Lo acompañó en silencio hasta la puerta, y él, al despedirse, volvió a hablar. «Me alegra haberte encontrado, Julia. Pensé que ese capítulo de mi vida estaba cerrado hace mucho, pero resulta que no es así. Si alguna vez necesitas un amigo o solo hablar, llámame. Estaré aquí». Julia asintió, sintiendo cómo una extraña mezcla de incertidumbre y alivio crecía dentro de ella. Cuando la puerta se cerró tras él, de repente se dio cuenta de que algo había cambiado en su alma. Ya no era la mujer que vivía solo con recuerdos del pasado y se dedicaba únicamente a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, le apetecía pensar en el futuro, aunque fuera completamente impredecible. Por la tarde, sentada en la quietud de su apartamento, Julia seguía pensando en el día de hoy. ¿De verdad estaba pasando todo esto? Su primer amor, había vuelto a aparecer en su vida. Le asustaba admitir que aún sentía algo por él, porque eso significaría dejar ir a Leonid y permitirse ser feliz de nuevo. Cuando Iriska regresó a casa, Julia intentó distraerse con las tareas domésticas, pero los pensamientos sobre estas no dejaban de acosarla. Se preguntaba cómo su hija tomaría los posibles cambios en la vida de su madre. «Mamá, ¿estás preocupada por algo?», preguntó Iriska, notando lo pensativa que estaba Julia. «No, todo está bien, solo estoy pensando en algunas cosas», intentó sonreír. «¿Y cómo te fue a ti?». «Todo bien. Sabes, mamá, también puedes pensar en ti misma. No tienes que vivir solo para mí. Siempre me enseñaste a ser feliz, así que tú también lo mereces». Esas palabras sorprendieron a Julia. No esperaba que su hija pudiera expresar tan claramente lo que ella misma no se permitía entender. ¿Y si realmente era hora de dejar el pasado atrás y permitirse vivir de nuevo? Más tarde, acostada en su cama, Julia no podía conciliar el sueño. Sus pensamientos volvieron una y otra vez a su conversación, a los sentimientos que había despertado en ella de nuevo.
Quería creer que, a pesar de todas las pérdidas, aún tenía la oportunidad de construir una nueva vida. Tal vez esto no era una traición a la memoria de Leonid, sino simplemente una continuación natural de su propio camino. Esa noche, Julia tomó una decisión. Ya no se escondería de sus sentimientos y temores. Mañana marcaría el número de estas y le diría que estaba lista para encontrarse. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora estaba segura de una cosa. Quería volver a vivir, a amar y a ser feliz. Al día siguiente, Julia despertó con la decisión firme de hacer una llamada que cambiaría su vida. Mientras el sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, ella se sentó en la cama, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. No había vuelta atrás, ya no quería esconderse en las sombras de su pasado. Se levantó despacio, preparó un té y se sentó junto a la ventana, mirando el ajetreo matutino en la calle. Su mente seguía repasando las palabras que iba a decirle a estas. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Era una sensación extraña, como si estuviera al borde de un nuevo capítulo de su vida, pero con la incertidumbre de no saber cómo empezarlo. Tomó el teléfono y marcó el número. El timbre sonaba, y con cada tono, su corazón latía más rápido. Finalmente, escuchó su voz al otro lado de la línea. «Hola, Julia», respondió estas con un tono cálido, como si hubiera estado esperando su llamada. «Hola, ¿estás?» Julia intentó controlar su respiración. «He estado pensando, ¿qué te parece si nos encontramos esta tarde?» Hubo una breve pausa antes de que él contestara, pero no hubo duda en su voz cuando respondió. «Me encantaría, Julia. Dime dónde y cuándo, y estaré allí». Acordaron encontrarse en un café cercano. Después de colgar, Julia sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía qué esperar de esta reunión, pero sabía que era algo que necesitaba hacer. Tenía que enfrentarse a sus emociones, a sus miedos y a la posibilidad de un futuro diferente. El resto del día transcurrió en una especie de neblina. Julia intentó distraerse con las tareas del hogar, pero su mente seguía volviendo a la inminente reunión. ¿Sería este el inicio de algo nuevo? ¿O solo una despedida de un pasado que nunca llegó a realizarse? Cuando llegó la hora de salir, Julia se vistió con cuidado. Eligió un vestido sencillo pero elegante, algo que la hacía sentir segura y cómoda. Al mirarse al espejo, por un momento dudó. ¿Era demasiado tarde para empezar de nuevo? ¿Qué diría la gente? Pero rápidamente apartó esos pensamientos. Esta era su vida, y solo ella podía decidir cómo vivirla. Al llegar al café, vio a estas sentado en una mesa cerca de la ventana. Él la vio primero, y al instante una sonrisa iluminó su rostro. Julia sintió un calor reconfortante al verlo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Se acercó despacio, y cuando llegó a la mesa, ésta se levantó para saludarla. «Me alegra que hayas venido», dijo, mirándola con esa misma intensidad que siempre la había desarmado. «Yo también», respondió ella, sentándose frente a él. Al principio, el ambiente era algo tenso, pero poco a poco comenzaron a hablar. Compartieron anécdotas, risas y recuerdos de los viejos tiempos. Julia se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, como si los años no hubieran pasado. Estas era abierto y sincero, y Julia se sintió cómoda siendo igualmente honesta. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que pudo haber sido», confesó estas, con un tono serio. «No puedo evitar sentir que dejamos algo pendiente». Julia lo miró, sus pensamientos también giraban en torno a lo mismo. Había algo que no se había resuelto entre ellos, y este encuentro parecía ser el momento de hacerlo. «Tal vez», dijo ella suavemente, «tal vez simplemente no estábamos listos en ese momento. Cada uno tomó su propio camino. ¿Y ahora, qué piensas?», preguntó él, inclinándose hacia ella con ojos llenos de esperanza. Julia se quedó en silencio un momento, sintiendo el peso de sus palabras. En su interior, sabía que algo dentro de ella había cambiado. El miedo que la había retenido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse.
Creo que ahora soy una persona diferente, dijo con sinceridad. He pasado por mucho, y he aprendido que no se puede vivir aferrada al pasado. Pero también creo que el pasado a veces vuelve para enseñarnos algo que no supimos entender en su momento. Estas la miró fijamente, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en él. Tienes razón, Julia, ambos hemos cambiado, y tal vez ahora tengamos una nueva oportunidad, no para revivir lo que fue, sino para crear algo nuevo. La conversación continuó, y con cada minuto que pasaba, Julia sentía cómo su corazón se abría un poco más. Había algo liberador en esta reunión, algo que le permitía dejar atrás la tristeza y el dolor que la habían acompañado durante tanto tiempo. Estas no era un reemplazo de Leonid, ni lo sería nunca. Pero era alguien que había estado esperando en las sombras de su vida, y tal vez ahora era el momento de darle una oportunidad. Cuando el encuentro llegó a su fin, salieron juntos del café. Julia se sentía ligera, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Caminaban lado a lado, hablando de cosas sencillas, riendo. Ya no había presión, ni expectativas, solo la posibilidad de un nuevo comienzo. Al despedirse, Estas le tomó suavemente la mano. Julia, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre lo estuve, y siempre lo estaré. Julia sonrió, sintiendo una calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Lo sé, Estas. Y yo también estoy aquí. Se abrazaron, un abrazo lleno de promesas no dichas, de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrarse. Mientras Estas se alejaba, Julia lo observó, sabiendo que no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que estaba dispuesta a descubrir. Cuando regresó a casa, ya no se sentía atrapada por su pasado. Miró la fotografía de Leonid y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa ni dolor. Sonrió, porque sabía que, aunque siempre llevaría a Leonid en su corazón, también había espacio para seguir adelante y, tal vez, para un nuevo amor. Al día siguiente, Julia se levantó temprano, aún sintiendo el calor de los momentos vividos con Estas la tarde anterior. Era extraño cómo una simple conversación había reavivado en ella tantas emociones olvidadas. Mientras el sol inundaba su habitación, Julia se encontraba inmersa en pensamientos sobre el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no parecía tan incierto ni aterrador. Pasaron varios días antes de que Estas volviera a llamarla. Julia, aunque ansiosa, estaba sorprendida de lo tranquila que se sentía al respecto. No estaba dispuesta a apresurarse ni a dejar que sus emociones la empujaran en una dirección que aún no estaba lista para tomar. Sabía que necesitaba tiempo, para entenderse a sí misma y para comprender lo que realmente quería de esta nueva etapa de su vida. Un sábado por la tarde, mientras Julia ordenaba la casa, el teléfono sonó. Era Estas. Hola, Julia, ¿cómo estás? Su voz sonaba alegre y llena de energía. Hola, Estas. Estoy bien, solo haciendo algunas cosas en casa, respondió ella, sonriendo. Me alegra oír eso. Estaba pensando, ¿te gustaría que nos viéramos mañana? Podríamos hacer algo diferente, ir a caminar o simplemente tomar un café. Lo que prefieras. Julia hizo una pausa, pensando en su propuesta. Aunque aún estaba procesando muchas cosas, la idea de pasar más tiempo con él le resultaba cada vez más atractiva. Me parece una buena idea, dijo finalmente. ¿Dónde te gustaría que nos encontráramos? Conozco un parque cerca de aquí, es tranquilo y perfecto para una caminata. ¿Nos encontramos allí mañana por la tarde, te parece bien? Julia asintió, aunque sabía que él no podía verla. Después de confirmar la hora y el lugar, colgó el teléfono y se quedó pensando en la próxima cita. No era como aquellas citas de juventud, llenas de expectativas y emociones desbordantes. Esta vez, todo era más pausado, más reflexivo. Y eso, de algún modo, le resultaba reconfortante. Al día siguiente, Julia se dirigió al parque con una sensación de calma. El aire era fresco y las hojas comenzaban a cambiar de color, anunciando la llegada del otoño.
Cuando llegó, vio a estas esperándola junto a un sendero. Su sonrisa era cálida, y en sus ojos no había prisa, solo una suave expectación. «Hola, Julia», dijo, acercándose para saludarla con un abrazo rápido pero reconfortante. «¿Lista para caminar un poco?» «Siempre lista», respondió ella con una sonrisa. Mientras caminaban, el silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que compartes con alguien con quien te sientes en paz, sin la necesidad de llenar cada momento con palabras. Julia respiraba profundamente el aire fresco del parque, disfrutando de la compañía de estas, sin la presión de tener que decidir nada de inmediato. Después de un rato, estas rompió el silencio. «Julia, sé que todo esto puede parecer un poco repentino. Pero quiero que sepas que no espero respuestas inmediatas de ti. Solo quiero estar cerca de ti, compartir momentos como este. El resto, podemos descubrirlo juntos». Julia se detuvo y lo miró directamente a los ojos. En su mirada había sinceridad y una paciencia que la conmovía. «Gracias, St. Eso es exactamente lo que necesito ahora», dijo suavemente. «Tiempo para entender lo que siento y lo que realmente quiero». Estas asintió, sonriendo con ternura. «Tenemos todo el tiempo del mundo, Julia. Lo importante es que lo hagamos a nuestro ritmo, sin presiones». La tarde continuó con risas, conversaciones ligeras y el susurro de las hojas bajo sus pies. Julia se sentía extrañamente en paz, como si la vida le estuviera dando una nueva oportunidad, no solo para amar, sino para descubrir nuevas facetas de sí misma. Al despedirse, estas la miró con una expresión suave y tranquila. «Me ha encantado pasar este tiempo contigo, Julia. Espero que podamos repetirlo pronto». «A mí también me ha gustado», respondió ella, sintiendo que una puerta se había abierto dentro de su corazón. «Nos vemos pronto, estas». Mientras Julia caminaba de regreso a casa, su mente ya no estaba llena de incertidumbres ni dudas. Sabía que estaba comenzando algo nuevo, algo que, aunque asustaba un poco, también le daba esperanzas de que la vida aún tenía mucho que ofrecerle. Y aunque el pasado siempre estaría allí, Julia estaba dispuesta a abrirse al futuro con valentía y con el corazón listo para lo que viniera. Los días pasaron, y Julia no podía evitar pensar en los momentos que compartió con estas. Sus paseos por el parque, sus conversaciones pausadas, e incluso los silencios entre ellos le ofrecían una sensación de seguridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero junto a esa tranquilidad, crecía en su interior una nueva incertidumbre. ¿Qué quería realmente de esta relación? ¿Sería correcto abrirse a algo nuevo después de todo lo que había pasado? Un jueves por la tarde, mientras Julia preparaba la cena, su teléfono sonó nuevamente. Era estas. «Hola, Julia. ¿Cómo ha estado tu semana?», preguntó con su habitual tono despreocupado, pero siempre atento. «Ha sido tranquila, gracias». «¿Y la tuya?», respondió ella mientras se sentaba a la mesa, con una sonrisa que parecía surgir sola cada vez que escuchaba su voz. «Bastante ocupada, pero he estado pensando en ti, y en cómo me gustaría invitarte a hacer algo diferente este fin de semana. Si no tienes planes, claro. ¿Qué tienes en mente?». Julia sintió una pequeña oleada de emoción en su pecho. «Hay una exposición de arte en la ciudad, algo al aire libre. Pensé que te gustaría. Podríamos pasear, ver las obras y después tomar algo. ¿Qué te parece?». Julia sonrió. No era una gran aficionada al arte, pero la idea de pasar tiempo con estas en un ambiente relajado le resultaba atractiva. «Suena perfecto. Me encantaría». Después de confirmar los detalles, Julia colgó el teléfono sintiendo esa misma mezcla de emoción y tranquilidad. Era como si poco a poco, sin prisa pero sin pausa, estas estuviera entrando en su vida de una manera natural y fluida, sin las prisas ni las exigencias de la juventud, pero con la profundidad y el entendimiento que solo los años podían ofrecer. El sábado llegó, y Julia se encontró frente al espejo, eligiendo con cuidado su atuendo. Quería verse bien, pero también sentirse cómoda. Optó por un vestido sencillo y una chaqueta ligera.
Mientras se miraba, no podía evitar pensar en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Aquella mujer atrapada en la rutina, con el corazón aún cargado de duelo, estaba comenzando a florecer de nuevo. Cuando llegó al punto de encuentro, Estas ya la esperaba. Su sonrisa cálida la recibió, y Julia sintió esa reconfortante sensación de estar exactamente donde debía estar. «Qué guapa estás hoy», comentó él, con un brillo en los ojos. «Gracias», respondió Julia, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas. «Tú tampoco estás nada mal». La exposición era vibrante y colorida, con obras que variaban desde esculturas modernas hasta pinturas abstractas. Julia se sorprendió a sí misma disfrutando del arte, pero más que nada, disfrutaba de la compañía de estas. Había algo en su presencia que hacía que todo pareciera más fácil, más ligero. «¿Te gusta?», preguntó él en un momento, mientras ambos contemplaban una escultura de metal que representaba a dos figuras entrelazadas. «Sí, es interesante», respondió ella, aunque sabía que no estaba hablando solo de la obra de arte. Todo en este momento le resultaba interesante, la vida misma parecía haber retomado su color y su sabor. Después de la exposición, se sentaron en un pequeño café cercano. La conversación fluía como siempre, sin esfuerzo. Hablaban de todo, de la vida, de sus esperanzas, de sus recuerdos. Julia no podía recordar la última vez que había disfrutado tanto de una conversación. «Julia», dijo Estas de repente, adoptando un tono más serio. «He estado pensando mucho en nosotros. No quiero apresurarte, y sé que necesitas tu tiempo. Pero quiero ser honesto contigo, lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido, incluso cuando nos separamos. Ahora, después de todo este tiempo, creo que tenemos una segunda oportunidad. Y estoy dispuesto a esperarte el tiempo que necesites». Las palabras de Estas la tomaron por sorpresa. Sabía que él sentía algo por ella, pero escucharlo decirlo en voz alta la hizo enfrentar lo que también sentía, aunque aún no lo había admitido del todo. Julia bajó la mirada, tratando de ordenar sus pensamientos. Estas tomó su mano suavemente. «No tienes que decir nada ahora», dijo él con una sonrisa tranquilizadora. «Solo quería que lo supieras». Julia levantó la mirada y asintió, agradecida por la paciencia y el respeto que él le mostraba. Sabía que tenía mucho que procesar, pero también sabía que lo que sentía por Estas era más profundo de lo que había querido admitir. «Gracias, Estas», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí que estés siendo tan comprensivo. Aprecio lo que dices, y lo estoy pensando. Mucho». Él sonrió, apretando suavemente su mano antes de soltarla. El resto de la tarde pasó de manera relajada, como si la confesión de Estas no hubiera puesto ninguna presión sobre ellos. Al contrario, parecía haber aligerado el ambiente. Julia sentía que algo dentro de ella había empezado a abrirse, como una flor que finalmente empieza a mostrar sus pétalos después de un largo invierno. Cuando Estas la acompañó de vuelta a casa, la dejó con una sonrisa y un beso suave en la mejilla. Julia se quedó mirando cómo se alejaba, y por pri.